Palabra y esperamos que así sea en esta mañana. Vamos a orar para comenzar. Señor bendito, te damos muchas gracias por esta hermosa mañana, Señor, donde tú nos permites estar reunidos, Padre, como iglesia, Señor, como tu cuerpo, para poder juntos, Señor, adorarte, Padre, para, Señor, glorificarte y deleitarnos, Señor, en tu palabra, en tu presencia, en adoración, Señor, y en comunión también unos con los otros. Señor bendito, te pido que puedas usar mi vida, Señor, esta mañana para poder exponer fielmente tu palabra, Señor. Que mi pecado no sea un obstáculo, Señor, y que tú puedas usarme, Padre. Que cada uno de mis hermanos reciba la palabra como de ti, Señor, para cada uno de ellos, y que dé fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, el pasado domingo nuestro pastor nos ayudaba a entender un poquito más la ley, es decir, nos explicaba un poco acerca de qué es la ley cuando la escritura se refiere a la ley. Y bueno, nos hemos dado cuenta que en muchas partes de la escritura, cuando la Biblia habla de la ley, se está refiriendo a los primeros libros del Nuevo Testamento, ¿no? A los libros que ha escrito Moisés, donde muchas veces cuando se habla, ¿no?, de la ley y los profetas, por ejemplo, se refiere a los primeros libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. También que la ley puede ser dividida en tres partes para poder organizar un poco este conjunto de mandamientos, de reglas. Gracias. Y hablábamos de tres grupos, tres partes de la ley: la ley ceremonial, la ley civil y también la ley moral. Hoy debemos comprender algo muy importante siguiendo esta línea, entendiendo lo que es la ley. En primer lugar, hablando de la ley ceremonial, donde había un conjunto de actividades, ritos, ceremonias y demás, había sacrificios, y todos ellos de alguna forma buscaban llevar a un sacrificio para perdón de pecados. Y simplemente Hebreos nos aclara de que era una sombra de lo que iba a venir, de lo que Jesucristo iba a hacer realmente, que Él era el verdadero sacrificio, que Jesucristo era el verdadero sumo sacerdote, y prácticamente todo esto se cumple en Jesucristo, y por ende la ley ceremonial que conocemos viene a ser obsoleta a causa de la obra de Jesucristo en la cruz, hecha una sola vez y para siempre, un sacrificio suficiente que nos libra del pecado por toda la eternidad. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Por otro lado, tenemos que entender que la ley civil que fue dada al pueblo judío, a la nación de Israel como tal, para regular su forma de vivir unos con los otros y demás, de alguna forma también ha quedado obsoleta en el momento en el que han entrado al pueblo de Dios diferentes personas de diferentes naciones, y sabemos de que cada una de las naciones en las que vivimos tenemos un gobierno, tenemos una ley civil, y que también la escritura nos manda a someternos a las autoridades y a las leyes, siempre y cuando éstas no nos lleven a pecar, pero debemos someternos a las leyes, al gobierno, a las autoridades de nuestra nación, conforme a la palabra. Por ende, la ley civil habría sido reemplazada por esta ley a la cual nosotros debemos someternos en cada una de nuestras naciones o gobiernos. Pero hermanos, la ley moral, que a mí me gusta llamar también la ley del corazón, o los mandamientos de Dios al corazón del hombre, sigue estando completamente vigente. Juan Calvino, un gran teólogo reconocido, que también era abogado, por cierto, decía lo siguiente respecto a la ley moral, cuando él hacía estas tres divisiones. Decía sobre la ley moral: es la verdadera y eterna regla de rectitud, prescrita para los hombres de todas las naciones y todos los tiempos, quienes desean conformar sus vidas a la voluntad de Dios. Me gustaría también que entendamos un poco a la nación judía.
si nos ponemos a pensar en la ley ceremonial, podemos ver de que la nación judía no tenía mucho problema en cumplir esta ley. Tal vez no la cumplía perfectamente, pero de cierta forma la cumplía. De igual forma, vemos que la ley civil, el pueblo judío no tenía tanto problema en cumplirla. Seguramente no la cumplía a la perfección, pero de alguna forma la cumplía. Sin embargo, la ley moral, hermanos, la ley de Dios al corazón del hombre, vino a ser el principal problema del pueblo judío. El título de esta prédica es Derrotados por el pecado. Vamos a estudiar el capítulo 7 de Romanos desde el verso 7 al 25. Les voy a pedir que me puedan acompañar en esta porción, que no se despeguen de la escritura, que la tengan cerca de ustedes. El argumento principal que voy a exponer en esta mañana, que de alguna forma va a resumir toda esta prédica, es el siguiente, por si alguien quiere tomar nota. Los mandamientos de Dios son para vida, pero el pecado que gobierna mi cuerpo no me permite obedecerlos, y es por eso que necesitamos un Salvador. Los mandamientos de Dios son para vida, pero el pecado que gobierna mi cuerpo no me permite obedecerlos, y es por eso que necesitamos un Salvador. Antes de continuar, me gustaría hacer una aclaración. Existen diferentes posturas doctrinales, teológicas, respecto a este versículo o a esta porción de las Escrituras que vamos a estudiar. Y es necesario que ustedes las conozcan. Debemos entender de que a lo largo de los años ha habido mucha controversia y ha habido también mucho debate entre teólogos reformados muy reconocidos sobre esta porción. ¿Y cuál era el debate? ¿O de qué a veces no estaban de acuerdo? Algunos pensaban que Pablo en estos versos, los que vamos a ver, está describiendo a un creyente. Es decir, se está describiendo a él mismo en tiempo presente. Algunos otros creen que Pablo está describiendo a un no creyente. Es decir, está hablando de sí mismo, pero en el pasado. Y hay otros que dicen de que Pablo no está describiendo ni a un creyente ni a un no creyente y que ese no es el punto principal. Quiero decirles, hermanos, que esta prédica se va a abordar desde una postura que en mi corazón está completamente clara y de la cual estoy totalmente convencido. Sin embargo, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras por su cuenta y definir y decidir si lo que se está predicando es verdaderamente conforme a las Escrituras. Ahora sí podemos continuar. He dividido esta prédica en 3 partes, hermanos. Cada una está resumida en una afirmación que alimenta al argumento principal que pretendo exponer esta mañana. La primera parte: los mandamientos de Dios al corazón del hombre en la ley son buenos y deben obedecerse. Vamos a estudiar ahí Romanos 7 del 7 al 12. La segunda parte: el pecado que gobierna mi cuerpo no me permite obedecer los mandamientos de Dios, aunque mi mente tenga el mayor deseo de hacerlo. Romanos 7 del 13 al 22. Y la última parte: Jesucristo me liberó de la esclavitud al pecado en mi cuerpo, aún mientras sigo teniendo un cuerpo carnal. Lo repito, Jesucristo me liberó de la esclavitud al pecado en mi cuerpo, aún mientras sigo teniendo un cuerpo carnal. Romanos 7 del 24 al 25. Iniciamos con la primera parte. La primera parte, una vez más, podría ser resumida de la siguiente manera: los mandamientos de Dios al corazón del hombre en la ley son buenos y deben obedecerse.
Comenzamos con el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. El versículo 5 de este capítulo, el mismo capítulo 7 que lo predicaba nuestro pastor, nos decía que las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en nuestro cuerpo para llevarnos a producir fruto de muerte. Esto decía ese versículo. Y es en ese contexto, hermanos, que esta pregunta tiene sentido. Entonces, ¿la ley es pecado? Y Pablo aclara que de ninguna manera. Pablo nos muestra que la ley nos permite conocer el pecado, que hace evidente el pecado, nos permite identificar lo que es bueno y lo que es malo. Es una luz que nos ayuda a discernir cómo Dios ve lo bueno y lo malo, y nos permite salir de una relatividad donde cada uno puede definir lo que le parece bueno y lo que le parece malo, donde depende a quién le preguntes, una cosa puede ser mala y otra puede ser buena. Y así, por ejemplo, puede haber una persona que codiciar no le parezca malo, le parezca normal. Y si muchas personas están de acuerdo con una nación, puede ser que para esa nación codiciar no sea malo, sea totalmente normal y aceptable. Pero en el fondo, hermanos, no importa lo que cada uno de nosotros pensemos o podamos definir en nuestro criterio respecto a lo bueno y lo malo, si no importa lo que Dios dice que es bueno y es malo. Y eso hace el mandamiento, nos muestra el pecado. Cuando Pablo aquí está hablando de la ley, cuando se refiere a la ley, aquí se refiere a la ley moral, en especial a los 10 mandamientos, donde encontramos no codiciarás, que es ese mandamiento al cual él está haciendo referencia, no codiciarás. Y me gustaría hablar un poquitito respecto a los 10 mandamientos, que sería hermoso poder estudiarlos, entender que son más de 10, cómo se forman y demás. Porque cuando uno habla de los 10 mandamientos, automáticamente uno dice: yo conozco los 10 mandamientos, yo los tengo claros, porque los he estudiado en mi clase de religión del colegio, o porque cuando estaba en la iglesia católica, como yo por ejemplo, me enseñaron los 10 mandamientos y me los sé de memoria, y suponemos que los conocemos. Pero hermanos, deberíamos realmente escudriñar en la palabra si los 10 mandamientos que nos han enseñado son conforme a las Escrituras. ¿Alguna vez se han preguntado si los 10 mandamientos que ustedes han memorizado en el colegio realmente son conforme a las Escrituras? Deberíamos hacer un estudio real, serio, respecto a los mandamientos morales, porque siguen totalmente vigentes. Entonces debemos entender que en toda esta porción Pablo está hablando de los mandamientos que Dios da al corazón del hombre, de la ley moral, los cuales hoy todavía están vigentes. Avanzamos al verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que la ley moral es buena. La ley moral es buena. Pero a causa de mi pecado produce inmoralidad. Fíjense lo contradictorio que es. La ley moral produce inmoralidad, pero no por la ley misma, sino a causa de mi pecado. Aquí Pablo comienza a usar la palabra muerto también, o muerte, y más adelante la va a volver a utilizar cambiando un poco el tiempo, diciendo mató o morí, pero es la misma palabra. Y para ser coherentes, hermanos, con todo el contexto de Romanos, debemos entender esta palabra cada vez que la escuchamos de aquí en adelante de la siguiente forma. Debemos entender la palabra muerto en esta porción como inactivo, dormido,
apagado, adormecido, es decir, que está presente, que existe, pero no tiene actividad, que está muerto en el sentido de estar inactivo, una vez más, estéril, dormido, apagado. En Romanos 5 nos dice que antes de la ley había pecado en el mundo y que la muerte reinaba aún antes de que la ley sea dada a Moisés, a causa del pecado de Adán, el cual se nos ha imputado, se nos ha hecho culpables. Entonces, la Escritura no está diciendo que antes de la ley había vida, que teníamos una relación con Dios y demás. Pues ya la Escritura ha dicho antes que aún antes de la ley la muerte gobernaba. Antes de la ley igual había pecado. Así que avanzamos entonces al versículo 9, que nos dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí debemos recordar un poco el contexto de esta porción, porque no sé si recuerdan, pero en Romanos 7, cuando está comenzando este capítulo, Pablo dice: hablo a los que conocen la ley. Es decir, en esta parte en especial estoy hablando a aquellos que conocen la ley. Es decir, nos da a entender que está hablando a creyentes, pero que ya antes conocían la ley, posiblemente judíos que se habían convertido a Cristo. Los judíos no solamente conocían la ley, hermanos, sino que se sometían a ella, es decir, la reconocían como buena. Es decir, le creían al Señor cuando decía: si los obedeces vivirás. La buscaban obedecer, les parecía buena y se ponían bajo esta ley. Pablo también era judío antes de convertirse a Jesucristo, y no cualquier judío, como dice la palabra, sino que era un fariseo de fariseos, un maestro de la ley, entre aquellos que posiblemente más se esforzaban por cumplir la ley. Es decir, no solo la conocía, sino que se ponía bajo su gobierno y buscaba obedecerla. Pero aquí Pablo nos está diciendo que no siempre fue así, para él. Pablo aquí marca una línea en el tiempo, donde va a comenzar a referirse a su pasado. Marca en este punto una línea de tiempo donde él va a comenzar a hablar de su pasado, antes de vivir bajo la ley, y después viviendo bajo la ley, pero antes de conocer a Jesucristo. Todo eso era parte de su pasado. 2 etapas en su pasado: vivía sin ley antes de someterse a la ley, después de someterse a la ley vivía bajo la ley antes de conocer a Jesucristo, y todo eso era parte de su pasado. El tiempo en el que Pablo vivía sin ley, porque aquí está diciendo que en un tiempo vivía sin ley, el tiempo en el que Pablo vivía sin ley era un tiempo donde no buscaba estar bajo la ley. Sin ley aquí se refiere a que no buscaba cumplir la ley de manera consciente, que no tomaba el mandamiento para intentar obedecerlo y alcanzar la vida. Y cuando dice venido el mandamiento, se está refiriendo a él. Cuando dice venido el mandamiento, significa que tomó los mandamientos para buscar obedecerlos, los tomó para tratar de cumplirlos y alcanzar la vida. Una vez estando bajo la ley, dice Pablo, murió. Una vez estando bajo la ley, deseando cumplir los mandamientos, murió, porque el pecado ganó en él y no pudo cumplir la ley. Fue derrotado por el pecado. El pecado derrotó a Pablo. Y aquí, hermanos, necesitamos entender algo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto de estar bajo la ley?
de buscar obedecer la ley, y que no es lo mismo que tener la ley ahí a buscar obedecer la ley. Hago énfasis aquí, hermanos, porque no podemos ser derrotados si no estamos luchando contra ese algo por el cual hemos sido derrotados. No sé si me entienden. No puedo ser derrotado si no estoy luchando. Y el pecado no necesita luchar cuando alguien no busca pelear en contra de su carne. El pecado no necesita activarse y ponerse máxima alerta si nosotros no estamos buscando ir en contra de nuestra carne, en contra del pecado. Es decir, el pecado se puede dormir como una siestita, ¿no? Y somos nosotros mismos los que estamos ahí obedeciendo a nuestra carne. Es como si el pecado diría: no sé, está haciendo mi trabajo mejor que yo, no me necesitan aquí, me duermo una siestita, total, él obedece a su carne de excelente forma, ¿no? Y está como dormido, está como adormecido, es como innecesario, pues no estamos luchando en contra de nuestra carne, buscando hacer la voluntad de Dios. Y por eso es una gran diferencia estar bajo la ley, realmente buscando obedecer los mandamientos. Avanzamos al verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es verdad, que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, aquí tenemos que tener cuidado también de cómo interpretamos lo que está diciendo Pablo, porque Pablo no está diciendo que él vivía, que él estaba vivo para Dios antes de haber muerto por el pecado y por la ley. Él no decía que antes vivía. Es decir, hermanos, desconocer la ley o no someternos a la ley no nos hace salvos, porque el resultado sigue siendo el mismo. El resultado sigue siendo el mismo. Pues estamos separados de Dios a causa del pecado de Adán, que se nos ha imputado, nos ha hecho culpables. Entonces él no está diciendo: antes de que yo muera a causa del pecado yo vivía, ¿no? O yo tenía una relación buena con Dios. Está hablando de un creyente. Esto le pasa a un creyente, está hablando de un no creyente. Pues yo creo que es verdad que esta pueda ser la realidad de un creyente. Creo que muchos la predican, se ha predicado como una realidad de un creyente. Pero sí, hermanos, es un creyente que, a pesar de haber sido liberado del pecado por Jesucristo, sigue viviendo como esclavo del pecado. Puede ser un creyente, que un creyente esté atravesando esta situación, pero es un creyente que, a pesar de haber sido libertado del pecado, está viviendo como si todavía fuera un esclavo. Yo creo que Pablo se refiere a su pasado. Yo creo que Pablo se está refiriendo aquí a su pasado como fariseo. Cuando él se deleitaba en la ley, pero no podía obedecerla, pero no podía cumplirla, y así vivía como esclavo de su pecado. Pablo aquí claramente está hablando de ser esclavo de su pecado. Está diciendo estar cautivo a obedecer al pecado que está en su cuerpo. Y nosotros, hermanos, sabemos que esa ya no es la realidad de Pablo. Nosotros sabemos que esa no es la realidad de Pablo, por lo que nos va a decir en el siguiente capítulo y por lo que nos ha dicho en el anterior capítulo, en el verso 6. Por eso necesitamos estudiar las Escrituras, hermanos, en su contexto, porque algo puede parecer o sonar a una cosa cuando yo la veo así chiquitita, pero no se olviden que ya ha dicho cosas el autor antes y que va a decir cosas después, y que eso debería tener sentido, debería ser coherente con todo lo que está exponiendo el autor. Entonces vamos a hacer una ilustración, hermanos, para que podamos entender un poquito la realidad de estar cautivo
a la ley del pecado que está en nuestros cuerpos. Hemos estado hablando de eso, pero quisiera que entiendan cómo se vería más o menos esto. A un lado, podríamos decir que está mi yo interior, mi conciencia, ¿no? Que tiene la capacidad de desear lo bueno, tiene la capacidad de desear hacer lo bueno y cumplir los mandamientos de Dios. ¿Ok? Y al otro lado está mi carne, es decir, está mi cuerpo, que es gobernada por el pecado. En esa condición, hermanos, supongamos que no ha venido la ley todavía, simplemente esta es una realidad, ¿ok? En esa condición estoy condenado. No ha venido la ley todavía, pero estoy condenado a causa del pecado de Adán que se me imputa y se me hace culpable. Estoy condenado al castigo eterno. No ha venido la ley, no he hecho nada todavía, pero estoy condenado. ¿Ok? Ahora, si pongo la ley de Dios al medio, si viene el mandamiento de Dios al corazón del hombre, lo pongo al medio, ¿qué es lo que va a pasar? Mi mente, es decir, mi yo interior, podría simplemente decir, ¿qué me importa la ley? No voy a buscar obedecerla, o no me interesa escudriñarla, y voy a seguir mi vida. Y entonces seguimos en el mismo estado. Está ahí la ley, pero no me pongo bajo la ley, no me interesa la ley. Puede pasar eso. Entonces vuelvo al estado inicial, donde aquí está mi mente y aquí está mi cuerpo esclavizado al pecado. Pero ¿qué pasaría si yo en mi mente, en mi yo interior, considero como buena esa ley, la busco, la entiendo, la recibo y me pongo bajo esa ley y hago mi mejor esfuerzo para cumplir esa ley y así alcanzar la vida? Porque he creído que si obedezco voy a alcanzar la vida. ¿Qué pasaría si yo en mi yo interior deseo obedecer ese mandamiento? Lo que nos dice la Escritura es de que en ese momento mi pecado revive, mi pecado crece, se activa, se prende y hace que mi carne no me permita obedecer, por más que mi mente desea hacerlo, por más que mi yo interior desea hacerlo. Entonces es como si mi carne y mi pecado estaría matando a mi yo interior, es decir, lo estaría inactivando, apagando, sometiendo, matando, porque no hace lo que quiere hacer, sino que el pecado que gobierna mi cuerpo hace lo que quiere hacer, y no podemos ni tenemos la capacidad de obedecer la ley. Entonces puedo desear no mentir, pero al buscar no mentir termino mintiendo. Puedo desear no matar, entendiendo que matar, según nuestro Señor Jesucristo, puede ser simplemente insultar a alguien. Puedo desear no matar, pero llega un momento donde mato. Puedo desear no codiciar y verlo como algo bueno, pero lo hago. Puedo desear no tener dioses falsos, pero los termino teniendo. Puedo desear no adulterar con mi mente, con malos pensamientos hacia otros, pero lo termino haciendo tarde o temprano. Entonces el pecado se hace evidente y abundante, y el cautiverio al pecado se hace notorio. Eso, hermanos, debería llevarme al arrepentimiento y a ser consciente de mi incapacidad de cumplir la ley. Me debería llevar a eso, debería descubrir eso si intento ponerlo en práctica. Entonces, hermanos, podemos concluir en esta segunda parte que el pecado que gobierna mi cuerpo no me permite obedecer los mandamientos de Dios, aunque mi mente tenga el mayor deseo de hacerlo. Y avanzamos así a la última parte de esta prédica, tercera parte, que podría ser resumida de la siguiente manera:
Jesucristo me liberó de la esclavitud al pecado en mi cuerpo, aún mientras sigo teniendo un cuerpo carnal. Jesucristo me liberó de la esclavitud al pecado en mi cuerpo, aún mientras sigo teniendo un cuerpo carnal. Vamos a leer el verso 24 y 25 para terminar este capítulo. Dice el verso 24, Pablo, entendiendo esta realidad tan abrumadora: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Amén. Aquí Pablo hace la transición. Aquí sí puedo identificar una transición entre el antes y el después, entre el pasado y el presente de Pablo en ese momento, y sobre todo entre el antes y el después de Jesús en su vida. Y también, como les digo, hace un cambio entre el pasado y el presente. En el pasado, hermanos, no había salida. Cuando Pablo habla de su pasado, no había salida a la esclavitud del pecado en nuestro cuerpo. Y por eso Pablo dice: miserable de mí, en el contexto de su pasado. Y la pregunta clave aquí es: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá liberar de esta esclavitud del pecado en mi cuerpo? ¿Quién puede sacarme de esta situación? Es como, al entender esto, yo diría: me doy por vencido por el pecado, estoy condenado a ser derrotado por él, necesito ayuda, necesito un salvador, no puedo vencer al pecado. Señor, ayúdame, por favor. A eso debería llevarnos, hermanos, a entender esta realidad. Así es, hermanos, que la ley cumple su propósito. Así es que la ley cumple su propósito, que no solo es hacernos conscientes de nuestra esclavitud al pecado, sino también llevarnos a buscar un Salvador. Para eso era la ley, hermanos. Nos iba a mostrar nuestra esclavitud para señalarnos a la única solución provista por el mismo Dios. Cuando Pablo, hermanos, escribe esto, él ya no es un miserable. Él ya no es más un miserable, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en el contexto actual, Pablo es libre del pecado, porque, como decía Romanos 6, hermanos, que hemos estudiado, nuestro cuerpo de pecado fue crucificado con Cristo y también fue resucitado con Él para nueva vida. Y ahora somos libres del pecado. Acuérdense lo que estudiamos en Romanos 6, hermanos. Y además de eso, ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. En la actualidad, hermanos, en la actualidad, Pablo dice que con la mente él sigue buscando obedecer los mandamientos de Dios, pero también él se da cuenta que sigue teniendo un cuerpo carnal, que si él estaría en ese cuerpo carnal, seguiría obedeciendo al pecado. Entiendan esa situación. Él sigue en un cuerpo carnal, pero él no sigue viviendo de manera carnal. Ahora él recibió a Jesucristo. Ahora él recibió al Señor Jesucristo. Ahora puede matar las obras de la carne por medio del Espíritu, como va a decir Romanos 8. Y más adelante él dirá que ahora anda en el Espíritu y no en la carne. Antes, hermanos, antes de recibir a Cristo no había esta posibilidad. No había esta alternativa, no había salida alguna. Pero hoy es libre y ya no es más un miserable. Entonces podemos concluir, hermanos, que Jesucristo me liberó de la esclavitud al pecado en mi cuerpo, aún mientras sigo teniendo un cuerpo carnal. Para cerrar, hermanos, esta prédica, quisiera que recordemos el último versículo antes de esta prédica, el verso 6 del capítulo 7, que nos decía: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. De modo que ahora, en la actualidad,
sirvamos bajo el gobierno nuevo del Espíritu y no bajo el gobierno viejo de la letra. Recordemos, hermanos, los mandamientos de Dios al corazón del hombre en la ley son buenos y deberíamos obedecerlos. Pero, hermanos, alguien que no está andando bajo el gobierno del Espíritu Santo puede intentar obedecer los mandamientos. Puede intentar obedecer los mandamientos, pero lo único que va a encontrar es que su pecado lo va a derrotar. Eso es lo que va a encontrar, hermanos. Descubrirá que es un esclavo de su pecado. Descubrirá que es un esclavo de su pecado y que necesita un Salvador. Hermanos, si esto está pasando en la vida de alguno de ustedes, si es evidente en la vida de ustedes que están bajo el gobierno de la carne todavía, que están siguiendo la voluntad de la carne todavía, están en pecado constante, hermanos, si esto está pasando en la vida de alguno de ustedes, hermanos, todavía podemos reconocernos pecadores y caer a los pies de Jesucristo. Todavía podemos hacerlo. Todavía podemos hacerlo, hermanos. Todavía puedes venir a Dios, reconocer que eres pecador y rendirte a sus pies. Y a los que tienen la bendición de haber experimentado la obra del Espíritu Santo en sus vidas, han experimentado la libertad del Espíritu Santo en sus vidas y del pecado. Recuerden una vez más, son libres de su pecado. Una vez más recuerden, son libres de su pecado, son libres de su pecado. En Cristo Jesús eres libre. Puedes usar el Espíritu Santo para matar las obras de la carne, para inactivar las obras de la carne, para hacer dormir, para apagar las obras de tu carne, porque tienes al Espíritu Santo. Y si cuando buscas obedecer a Dios, el pecado despierta a tu carne, recuerda que tienes al Espíritu Santo, que eres libre en Jesucristo. En el gobierno del Espíritu Santo, la ley no es gravosa de cumplir, hermanos. En Jesucristo la ley no es gravosa de cumplir. Puedes disfrutar de los grandes beneficios de obedecer los mandamientos de Dios. Recordemos esto para siempre, hermanos. Recordemos esto para siempre. Los mandamientos de Dios son para vida, pero el pecado que gobierna mi cuerpo no me permite obedecerlos. Y es por eso que necesitamos un Salvador. Jesucristo es ese Salvador, hermanos. Jesucristo es ese Salvador. Cristo Jesús es el único que puede libertarnos del pecado. Todos hemos pecado, hermanos. Y si hemos intentado luchar contra nuestro pecado, hemos sido derrotados por nuestro pecado. Pero Dios envió a uno que pagó por nuestros pecados y venció al pecado por nosotros. Dios envió a uno que pagó por nuestros pecados. Amado Señor, Dios bendito, Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, que es hermosa, Señor. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estudiarla y entenderla, Señor. Padre, ayúdanos a vivir, Padre, esta nueva vida que tú nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús, Señor. A vivirla, Señor, en verdadera libertad, Señor. A vivirla en tu Espíritu Santo, Señor, gobernando nuestras vidas, ya no en la carne, Señor. Padre, si todavía somos esclavos de nuestro pecado, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, permítenos creer en Jesucristo y en la obra de la cruz. Permítenos entender que ahí en la cruz Jesús pagó por cada uno de mis pecados, Señor, y venció al pecado por mí, Señor. Ayúdame a recibir a Jesucristo y a ser libre, Señor, para después andar en victoria, Señor. Ayúdame, Padre, a vivir conforme a tu voluntad y a obedecer tus mandamientos, que son
hermosos, Padre, que son para vida. Ayúdanos a deleitarnos y gozarnos en ellos. Muchas gracias por tu palabra y por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.